Bienvenidos a Educándonos, un espacio para hacer un trading simple y objetivo. Buenas, bienvenidos a este nuevo video, disculpen. Hoy vamos a hablar, ya vimos en el video anterior, hablamos sobre la oferta y la demanda y cómo tratar de entenderla de una mejor manera. Y hoy vamos a hablar sobre algo, vamos a entrar un poco más a la práctica. Vamos a hablar sobre los soportes y la resistencia. ¿Cómo funciona? Es uno de los elementos más básicos en el trading para operar en cualquier mercado. Y básicamente los soportes y resistencia son zonas donde el precio se frena por cualquier razón. Por razones de ventas, de órdenes de ventas en esas zonas, o zonas que particularmente son conflictivas. ¿Cómo sabemos que una zona es conflictiva? ¿Cómo nosotros podemos detectar cuáles zonas al precio les cuesta tanto para subir o para seguir bajando, ¿no? Hay que aclarar que los soportes y resistencias va a depender mucho de su grado, de la temporalidad en la que esté el gráfico. Mientras más alta sea ¿cómo que se llama? La temporalidad, disculpe, se me fue un poco. Mientras más alta sea la temporalidad, más fuerte es esa área de soporte y resistencia. Yo he querido hacer este video o poner en práctica para hablar sobre los soportes y resistencia. Quería hablar, por ejemplo, vamos a verlo, disculpen, en el gráfico del Bitcoin contra el dólar, y estamos en la temporalidad semanal, ¿no? Quise comenzar con la temporalidad semanal para ubicarnos en el precio y en el tiempo, ¿no? A algunas personas les gusta dibujar los soportes y la resistencia de dos formas distintas. A algunos les gusta dibujarlo en la punta de la vela, a otros les gusta dibujarlo donde cierra la vela, ¿ok? A muchas personas les gusta dibujarlo de esta forma, de esta manera, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué estoy viendo en el semanal del Bitcoin? Lo veo a simple vista. A mí me gusta marcar las dos áreas, es decir, la zona de la mecha y la zona donde cierra la vela, porque de esa forma, de las dos formas es válido, pero me gusta marcar de esta forma porque ahí yo marco una zona del precio, ¿okay? Una zona donde el precio se mueve. Y en este caso, aquí hay un soporte interesante de Bitcoin y se ve y se nota a simple vista en el gráfico semanal, y lo podemos ver que si nosotros marcamos esta mecha, marcamos la mecha y marcamos en el cierre de estas dos velas que están acá, podemos decir que aquí hay una zona. Y fíjese que tiene sentido. Después que el precio bajó en este punto, el precio intentó romper esta zona en un tiempo atrás, el año pasado, y terminó bajando. Fíjense lo que hizo el precio otra vez. En la subida el precio se frenó en esta zona, ¿verdad? Incluso fue rechazado en primera instancia y después el precio logró romperlo, ¿no? El precio rompió, subió, hubo un retroceso y el precio ha tocado esta zona varias veces. Fíjense, 1, 2, 3, 4, está casi 5 veces ha tocado la zona que anteriormente era una resistencia, se transformó en soporte, un soporte bastante fuerte, y se ve claramente en el semanal cómo ha sido rechazado muchas veces por el precio, ¿no? Y es un soporte importante, es decir, que si probablemente el precio rompe esta área de soporte, muy probablemente iremos a precio más bajo, como le expliqué en el video que hice del análisis del Bitcoin. Entonces, si nos
Obviamente los soportes y los resistencias lo vamos a marcar dependiendo de la temporalidad que nosotros utilicemos para operar. Hay gente que opera en 15 minutos, hay gente que opera dependiendo de tu forma de trading, hay gente que le gusta 4 horas, 1 hora, un día. Yo generalmente, dependiendo, a mí me gusta marcar desde el semanal, marcando las zonas más importantes, el diario, 4 horas, 1 hora. Me gusta a veces ver en 15 minutos, porque en 15 minutos creo que son unas velas bastante interesantes porque podemos ver con mucha más claridad cómo se está moviendo el precio en ese tiempo, ¿no? Y entonces, en el semanal yo estoy viendo que esa es la zona donde el precio probablemente ha tenido su área, ¿no? Y puedo ver también acá que en una zona, en esta zona de los 12.000, ¿verdad? En esta zona de acá y en esta zona de este cuerpo, vendría siendo para mí, en este caso, una zona de resistencia. Es decir, que si el precio rompe esta área, se puede ir probablemente el precio hacia arriba, y si el precio rompe esta área, probablemente el precio se va a ir hacia abajo. Así de sencillo, ¿no? Y el precio del Bitcoin obviamente está marcado en esos dos rangos que vemos ahí en el gráfico semanal. Entonces vayámonos, ya marcamos nuestra resistencia y nuestro soporte, vayámonos al gráfico diario para ver cómo, fíjense, con mayor claridad podemos ver, cómo el precio, fíjense cómo rechazó aquí, acá rechazó, aquí fíjense que estuvo cerca de esa zona, pero fíjense cómo el precio de Bitcoin se ha movido en los últimos meses, se ha movido en esa área, esa es su área y ese es el rango, y en el diario se ve claramente la zona. Pudiésemos marcar en el gráfico diario, por ejemplo, vamos a cambiar de color acá para que se vea bien. Pudiésemos marcar que esta zona de acá, por ejemplo, la zona de los 11.000, es una zona interesante para el precio, porque fíjense cómo el precio acá fue rechazado en primera instancia, como aquí intentó pasar y no pudo, aquí intentó pasar y no pudo. Entonces se puede decir que 11.000 también es una zona importante en el gráfico diario, ¿no? Y cómo el precio ha sido rechazado continuamente en esa zona. Pero eso tiene una explicación, porque 11.000 es una zona donde hemos visto algunas reacciones, y eso lo vemos obviamente en el gráfico diario. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, se ve mucho más claro cómo el precio se estaba moviendo. Fíjense, en este punto hay una zona acá y hay otra zona, yo diría que acá, esas dos zonas que conforman un rango. Ese rango está marcado, vamos a decir, que por zonas importantes, que yo pudiese decir que en el corto plazo serían esas dos zonas importantes del precio, donde el precio se estaba moviendo, y donde si hay una ruptura de esta zona probablemente iremos a la siguiente zona que está marcada en el gráfico semanal. Pero esto tiene una explicación. Fíjense algo interesante. Fíjense dónde yo estoy marcando las líneas, o donde yo estoy viendo los soportes de la resistencia a simple vista. Fíjense que a pesar de que yo estoy marcando aquí, no lo estoy marcando correctamente. Fíjense que son zonas donde su número termina en 0, en 2 ceros, en doble cero. Fíjense que aquí también pasa lo mismo, 10.600, una zona de doble cero, y 10.800 otra zona de doble cero. Fíjense lo interesante de esto, eso tiene su explicación. ¿Y por qué tiene su explicación? Porque los soportes y las resistencias, hay zonas psicológicas en el precio que son utilizadas muchas veces y son muy operados por las instituciones y los bancos. Son los números redondos, que vendrían siendo el doble cero, el 20, el 50 y el 80. Son números donde el precio tiende a reaccionar. Y fíjense que cuando ustedes marquen sus soportes y resistencias de la forma que los marquen,
una de las zonas que siempre debemos marcar como una zona de relevancia son las zonas que terminan en esos números, pero sobre todo las que terminan en doble cero. Y es porque incluso los algoritmos utilizados que son programados por los bancos tienden a reaccionar o a buscar sus zonas de influencia en las zonas marcadas por los doble cero. Entonces hay una zona psicológica. Entonces no es casualidad que el precio, cuando marquemos soportes y resistencia, se mueva en esas dos áreas importantes, ¿no? Entonces el soporte y resistencia básicamente es eso. Son zonas donde el precio les cuesta, tiene una reacción y muy repetitiva en esa zona. Y mientras mayor sea la temporalidad, mayor probabilidad hay de que el precio tenga una reacción de soporte. Hay un dicho en el trading que dice se compran los soportes y se venden las resistencias. Básicamente así funciona. Y también cuando una resistencia es rota, tiende a convertirse en un soporte con el tiempo, y lo vimos hace poco, lo vimos ahorita en el gráfico semanal del Bitcoin, y en el gráfico de 4 horas lo vimos, en el gráfico diario también lo vimos, y en el gráfico de 4 horas. Cómo funcionan los soportes de resistencia, realmente bastante básico. También lo pueden marcar de las dos formas, lo pueden marcar la mecha o donde cierra la vela, o pueden marcar las dos para tener una especie de zona donde probablemente el precio tenga un área, vamos a decir, de oferta o de demanda. Entonces es importante también para marcar, por ejemplo, vimos como en el semanal hay un rango en el precio entre 9.000 y 11.000 y cercano a 12.000, y básicamente el precio se está moviendo en esa zona, y básicamente la ruptura de esas dos zonas va a provocar un movimiento fuerte en el precio, y es por una cuestión lógica. Cuando no hay espacios, cuando en el gráfico se rompe el soporte de resistencia y no hay nada que lo detenga, el precio tiende a desenvolverse con una naturalidad, y las personas básicamente, creo que una de las leyes que más importantes, no solo la que dije en el video anterior, es el contexto, sino creo que siempre hay que tratar de seguir el precio y no tratar de operar en contra de él, porque operar en contra tiende a que fallemos más en nuestras operaciones. Gracias por acompañarme en este video de soporte y resistencia. Como siempre, disculpe lo largo, pero trato de explicarlo de la mayor manera posible. Igual si queda duda, ustedes pueden dejar en los comentarios sus opiniones. Y nos vemos en el próximo video, que bueno, vamos a hablar sobre los patrones gráficos, ¿no? Cómo funcionan los patrones gráficos. Y aquí viene mucho, también se aplica lo de los soportes y las resistencias. Suelen haber patrones gráficos muy repetitivos en el precio. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.